Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias por parte del programa de empleabilidad y el desarrollo de habilidades para la vida profesional, liderado por la Universidad de AN. Permítanme saludarlos el día de hoy. Contento de estar aquí, listos para comenzar una serie de talleres que vamos a tener a partir de hoy. Y qué bueno verlos aquí conectados hoy, miércoles a esta hora, un poco fría, pero con toda la energía. Hoy empezamos un ciclo de conferencias que iremos desarrollando durante este segundo semestre, que quizás de pronto muchos de ustedes ya conocen y han estado participando de manera activa, tanto si son estudiantes como si son egresados o si hacen parte de la comunidad de anista por familiares, amigos. Pues me alegra verlos aquí porque toda esta información que damos es de valor. El programa de la Universidad de AN se esmera y genera todos estos contenidos para que ustedes tengan una información bien interesante que lleve al desarrollo de habilidades blandas, tanto a nivel mental como emocional, físico, espiritual y también profesional, y que tenga un impacto en sus vidas de una manera positiva y bien interesante. Mi nombre es William Rodríguez, neurotrainer, y los voy a estar acompañando el día de hoy con un tema bien interesante que tiene que ver con mucho de lo que está pasando hoy en día, que tiene que ver mucho con el estado de salud, el estado emocional, cómo nos proyectamos en la vida y por qué a veces nos suceden cosas que quizás no queremos que nos sucedan, pero que quizás a veces las estamos nosotros mismos proyectando, ¿cierto? Cuerpo, mente y emociones, ¿cómo lograr el equilibrio? ¿Cierto? Y eso es una pregunta bien interesante que siempre nos cuestionamos y nos hacemos. ¿Cómo hacer para que haya un equilibrio? Y no tanto como para mejorar salud, sino para mantener el equilibrio. Recordemos que el chat y el micrófono y cámara están deshabilitados, pero el chat está activo y espero que estemos muy activos allí. Entonces saludamos a todos los que se conectan puntualmente y bueno, para iniciar quiero que me cuenten por favor cómo llegan esta tarde a nivel emocional, cuál es esa emoción que hay allí, cómo nos sentimos cansados, estresados, preocupados, tristes, felices, entusiasmados. Cuéntenme por favor en el chat cómo llegamos el día de hoy. Listo. Y así comenzamos conectándonos con esa parte emocional. Ustedes van a verse solitos allí, pero en este momento ya casi más de 50 personas conectadas, que eso nos alegra mucho porque el objetivo de estas conferencias es pues ver que la gente participe y que tenga una información bien interesante. Bueno, vamos a ver cómo llegan los invitados del día de hoy. Muy animada, me siento feliz, estresada y cansada. Bueno, Laura, ahorita vamos a quitar ese cansancio, ¿listo? A todos, muy feliz, agradecida y expectante con esta valiosa charla. Muchas gracias, Claudia, bienvenida. Yo me siento feliz, muy bien, te felicito, María Claudia. Muy animada, con emoción, gracias, Lady, excelente, muchas gracias. En neutro, ok, eso es interesante, eso es un estado bien interesante que hay que revisar, que es neutro, ni para allá ni para acá, sino un estado como tranquilo. Qué bueno. Muy feliz, frustración por temas laborales. Bueno, Sandra, vamos a trabajar eso ahorita. Y pues bueno, todas esas emociones es importante reconocerlas. A ver qué más dice por acá. Feliz, entusiasmada, tranquila y dispuesta a aprender. Bueno, bienvenida, Joana. Cansada. Luz, bueno, tranquilo. Bueno, Michael, muchas gracias. Y bueno, eso es importante porque hoy vamos a entender la importancia de las emociones. Desde mi experiencia, en lo que yo manejo, desde todo el enfoque de la neurociencia aplicada al desarrollo humano y a las organizaciones, uno de los componentes que más trabajo el día a día es ese tema de agotamiento mental, cómo mi cerebro funciona, cómo trabajamos ese estado de sentir que las cosas pueden estar mejor y que a veces entendemos que las cosas son causas de quizás circunstancias externas. Hoy vamos a entender que hay que tomar responsabilidad frente a nuestras emociones, frente al estado, y que nosotros vamos a ser creadores de nuestra propia realidad. Yo siempre tomo algo que el doctor Joe Dispenza dice, y es, vamos a dejar de ser efecto de una causa y vamos a causar un efecto. Y cuando decimos causar un efecto es que vamos a empezar a tomar la responsabilidad de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y allí es donde vamos a encontrar el equilibrio.
Y quiero que a la siguiente pregunta me respondan sin dudarlo, por favor. Tengan lista la mano ahí en el chat y me respondan sí o no. Y me respondan sinceramente. ¿Listo? Quiero preguntarles, ¿has traído tu cerebro? Respóndame sí o no, por favor. Listo, muy bien, sí, ok, perfecto. Dice alguien, pues obvio, ¿cómo lo va a dejar? ¿Cómo así que traigo? Muy bien. Pero realmente la pregunta es, ¿realmente estás seguro que lo traíste? ¿Estás seguro que trajiste su cerebro? Alguien dice, no, muy bien. Y ya van a entender por qué. Vuelvo y les pregunto, ¿estás seguro de que lo has traído? Entonces decimos, listo, ¿cómo así? Claro. Y bueno, vamos a entender el por qué. ¿Listo? Entonces, exactamente, Ángel María. Eh, ¿Estás seguro que lo has traído? Significa, ¿estás seguro? Porque la única condición que tenemos para el día de hoy es que tienes que asegurarte de que tu cerebro esté muy presente, aquí y ahora. Si no está presente, por favor, tráelo en este momento. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que una cosa es estar de cuerpo presente, pero de mente ausente. Entonces yo puedo estar en este momento con ustedes hablando, pero mi mente está divagando en otro lado. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Y por eso la pregunta es, ¿están seguros de que trajeron su cerebro? Y entonces uno empieza a decir, bueno, mi cuerpo está aquí sentado, está listo para escuchar, pero mi cabeza está en el trabajo, en los problemas, en los sentimientos negativos, en el estrés, en la preocupación, en el compromiso económico. Y eso es algo que tenemos que empezar a reconocer. ¿Qué tanto somos conscientes de que nuestro cerebro esté en el aquí y en el ahora? Porque solamente existe eso, el aquí y el ahora. ¿Listo? Por ahí alguien escribía, deprimida, ¿vale? Ahorita vamos a revisar y vas a entender por qué. Y vas a entender, lo más interesante aquí es entender cuál es la causa de ese sentimiento, ¿cierto? Y a veces, mi querida Lana, vamos a entender de que de allí podemos salir si tú quieres, ¿listo? Y espero que en el día de hoy, al final de la sesión, entiendas cómo salir de allí. Y si no, pues cuenta con un servidor para que puedas entender cómo salir de allí. Vamos entonces a comenzar. Les voy a pedir que tengan lápiz y papel porque vamos a hacer un cuestionario bien interesante que nos va a permitir entender cuál puede ser la causa de sensaciones o emociones negativas, cuál puede ser la raíz de situaciones que estemos viviendo y por qué siempre hablamos de negativo, porque desafortunadamente es lo que más tenemos en nuestra vida. Son muy cosas las cosas positivas y lo hablo en porcentajes de investigaciones científicas, no porque lo diga yo, sino porque a veces nos centramos más en lo negativo que en lo positivo. A veces nos centramos más en lo que no tengo que en lo que tengo, en lo que me falta y no en lo que ya tengo. A veces me centro más en ese estado negativo que en el estado positivo. Y así mi cerebro funciona y mi cerebro se codifica. Entonces lo interesante de esto es que aprendamos que nosotros vamos a empezar a tener control de esa parte mental, de cómo la mente, el cuerpo se conecta y cómo las emociones se pueden gestionar de una manera interesante. Vamos a comenzar y quiero invitarlos a hacer este ejercicio. Este ejercicio va muy enfocado a conectar los dos hemisferios, ¿cierto? Es un ejercicio que nos va a permitir tener esa parte de conectarnos con la parte izquierda y el cerebro izquierdo. Se llama versatilizar el cerebro y ayuda a que el cerebro sea más flexible para que pueda aceptar los cambios con facilidad, que eso venimos acá. Generalmente activa las funciones del neocórtex. El neocórtex es la parte racional, es la parte consciente, es la parte que nos hace de alguna manera diferente de los animales, de los mamíferos, porque es donde está todo lo que son los procesos de pensamiento, lingüística, comunicación, donde están los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y que en este momento pues vamos a empezar a llamar la atención en el sentido de ponerlo en el aquí en el ahora. Y este es un ejercicio que también yo trabajo cuando hacemos temas de superaprendizaje enfocado a lectura rápida, a superlectura, o sea, hacer lectura rápida. Este ejercicio lo trabajo para generar lo que se llama la visión periférica
cuando estoy leyendo y cuando estoy haciendo un proceso de lectura acelerada. Entonces los invito a que coloquen primero su cuerpo recto, significa se sienten rectos en la silla, descrucemos las dos piernas, ¿listo? Y podamos ver el tema de la imagen que estamos viendo allí, ¿vale? Entonces, espalda recta porque vamos a entender que el cuerpo modifica la bioquímica del cerebro y se pueden trabajar. Temas como de sentirnos aburridos, cansados, con solo un movimiento del cuerpo, podemos generar una química diferente en nuestro cerebro y podemos cambiar todo el estado emocional que tenemos. Entonces les voy a pedir que empecemos a hacer, mirando la imagen fija, quiero que cojan su mano derecha y la pongan así, mirando el pulgar, entonces mano derecha con el pulgar hacia arriba, y traten de ubicar al frente de su cara, de su rostro, mirando los dos ojos, la punta del dedo pulgar. Y vamos a hacer un infinito comenzando por la derecha, muy despacio, ¿listo? Despacio, sin mover la cabeza. No movemos la cabeza, sino solo los ojos. Esto nos va a hacer una conexión hemisferial y nos va a ayudar también a desarrollar la visión perisférica. Entonces, muy despacio comenzamos, suave, mirando siempre el infinito, mirando cómo hago el infinito con mi dedo pulgar, pero muy despacio. Eso es. Y mientras lo voy haciendo, voy respirando, manteniendo siempre la cabeza quieta, rígida, y voy siguiendo mi dedo. Eso es. Vamos siendo conscientes de nuestra respiración. El aire entra y sale. Eso es. Muy bien. Va entrando. Y sintámoslo bien que es respirar mientras hacemos ese ejercicio. Vamos a abrir un poco más ese infinito. Bajamos un poco más. Quizás se sale la pantalla en este momento. Subimos. Y vamos respirando. Inhalamos por la nariz. Y soltamos por la boca suavemente. Mientras voy haciendo el ejercicio. Hacerlo 2 veces más. Suave. Eso es. Muy bien. Abramos un poco más ese infinito, abramos más nuestra perspectiva, abramos más nuestra visión, abrámonos a nuevas posibilidades, que somos creadores de nuevas posibilidades. Eso es. Muy bien. Vamos a hacerlo una última vez, comenzando por la derecha, inhalamos profundamente, abrimos y exhalamos. Eso es. Seguimos con la mirada del dedo. Eso es, ampliando nuestra visión periférica. Eso es. Y terminamos en el centro. Muy bien. Bueno, cuéntenme cómo nos fue. ¿Qué sintieron? ¿Sintieron algo? ¿Sintieron que el brazo se cansó? Ok, cuéntenme, ¿qué sintieron? Cuéntenme en el chat cómo se sintieron respirando y haciendo ese ejercicio. Si ese brazo cansa, claro, el brazo se cansa, muy bien. Entonces ahí pensamos a reconocer la importancia del cuerpo. Tranquilidad, exactamente. Eso es decirle a nuestra mente que vamos a bajar todo el ruido externo, que es un ejercicio que podemos hacer cuando estemos en la oficina, cuando estemos cansados, estemos estudiando frente al computador. Simplemente coloco, hago el ejercicio despacio y empiezo a reconocer la importancia de ejercitar. ¿Listo? Muy bien, genial, gracias. Cansado, recarga energía, perfecto, muchas gracias por lo que dicen. Y bueno, eso significa que cada uno ya empezó a trabajar en esa parte de encontrar ese equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto es cuando estoy en un estado de paz, de armonía, tranquilidad. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces entendiendo lo siguiente. Quiero comenzar hablando del cerebro o cerebro, donde está la parte mental. La mente y el cerebro son dos cosas. El cerebro tiene que ver con la estructura
biológica y la mente con el proceso interno de discernimiento y de conexión que pasa allí. Vamos entonces a ver algunos tactos interesantes porque hay que empezar a reconocer la importancia de esa máquina poderosa que tenemos en la cabeza. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando reconocemos que tenemos la máquina más potente en nuestro cerebro, vamos a entender que hay un poder interno que se llama cerebro, pero que quizás muchos de nosotros desconocemos o que quizás muchos de nosotros a veces olvidamos de que existe allí. El cerebro típico supone aproximadamente un 2% del peso corporal, pero usa entre el 20 y el 25% de toda la energía y el oxígeno que se consume. De allí la importancia de el agua y la respiración consciente en el día a día. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? Cuando empezamos a reconocer que nosotros somos cuerpo y mente, ¿cierto? Entendemos que no existe el cuerpo ni la mente. Yo no sé cómo hago para guardar esta barrita de aquí arriba que a ver cómo la guardo. Ujú. A ver si eso ahí se guardó. Perfecto. Ahora sí se ve mejor. Entonces reconocemos que nuestros pensamientos consumen bastante energía. Por eso, en un proceso de creatividad, en un proceso de pensar, siempre vamos a consumir energía. Y eso tiene que ver mucho con la facilidad que tiene el cerebro de trabajar con el 20-25% de toda la energía. Si yo estoy sin energía, si me siento cansado, si no me alimento bien, si no duermo bien, pues imagínate la capacidad energética que tiene el cerebro para desarrollar el día a día. Y ahí es donde empezamos a sentir cansancio físico, agotamiento cerebral, que tiene que ver con que no razono, se me olvidan las cosas, estoy despistado, no me cuesta concentrarme, me cuesta mantener un tema de atención centrada por un largo tiempo. Y eso tiene que ver porque quizás tu cerebro no está recibiendo la suficiente energía y esa energía va compartida del cuerpo, el oxígeno y el agua que compartimos. Como media, cada neurona conecta con 40 sinapsis. La neurona es esta celulita que se llena de información y hace conexión con otras neuronas, llevando información y creando programas, lo que llamo yo autopistas neuronales, donde se generan y se ejecutan programas interesantes y conectan sinápticamente. Y la sinapsis es esa conexión neuronal donde se transmite la energía y se transmite la información y lleva una milésima de segundo que un mensaje viaje entre neuronas. Por eso un pensamiento se hace realidad en el cuerpo, ¿cierto? Ahí partimos de que pensar y hacer es lo mismo para el cerebro. Significa que el cerebro no entiende entre lo que es real y lo que es imaginario. Y podemos aprovechar estas dos características del cerebro para modificar patrones de comportamiento o para crear patrones de comportamientos nocivos o negativos o viciosos en el cerebro. Como estoy mal, me siento triste, no quiero, y empiezo a imaginarme toda esa situación y eso empieza a configurar una programación dentro de mi cerebro. Por otro lado, si yo empiezo a trabajar en positivo, en pensamientos positivos, creadores poderosos, pues automáticamente mi cerebro también está creando esa programación. Pero como a veces no nos ha enseñado, y esto de la neurociencia es reciente, pues estamos entendiendo el porqué del cerebro, la importancia de lo que pensamos y de lo que sentimos. Cuando estás despierto, todas las neuronas juntas pueden generar entre 10 y 20 vatios de energía eléctrica. El cerebro se conecta por medios impulsos electrónicos entre neuronas, se envían impulsos eléctricos, perdón, y eso hace que haya todo un estado de sinapsis y esto sería suficiente para iluminar una habitación, aunque la luz sería muy tenue. Pero imagínense la capacidad de producir energía, la parte eléctrica que tiene nuestro cerebro. Por eso cuando empezamos a estar en un estado creativo, en un estado de imaginación, en un estado de innovación, mi cerebro se desgasta y a veces terminamos cansados y desgastados.
Pónganse ustedes a pensar en una situación conflictiva que tengan en este momento y empiecen todo el día a darle vueltas. Por la tarde ustedes llegan cansados, agotados, como si hubieran hecho ejercicio y llegan en la noche y dicen, pero yo no hice mucho y me siento agotado. Claro, el solo pensar, el solo tener todo el día nuestro cerebro trabajando en pensamientos, en solución de conflictos, en situaciones que debemos resolver, pues hace que consuma la energía y nos desgastemos. El cerebro medio tiene unos 70.000 pensamientos al día. Y miren esta estadística, se cree que el 70% de ellos es negativo. Una investigación habla de que nuestros pensamientos se repiten diariamente en un 95%. O sea que lo que pensamos ayer se volvió a repetir hoy en un 95% y solo cabe un 5% de pensamiento nuevo. Pregúntense y revisen qué tipo de pensamiento estamos teniendo y te vas a dar cuenta de los resultados que estamos teniendo en la vida. Si estoy pensando en mal, en negativo, si estoy pensando en tristeza, si estoy pensando en rabia, en ira, en soledad, en abandono, pues eso estoy generando. Y ahorita hablaremos de otro doctor y otra investigación que muy interesante sobre las vibraciones y las emociones. Entonces empecemos a ser conscientes de la importancia de lo que yo coloco en mi mente. El primer pensamiento del día determina tu día. Revisa cómo te levantas en la mañana, qué piensas, qué es eso que estás pensando y eso te va a dar a entender cómo te va en el día. Yo por la mañana apenas abro los ojos, agradezco por un nuevo día, sonrío, estiro mi boca, hago una gimnasia de sonrisa para mandar de una vez una química de felicidad, te damos serotonina, dopamina, todos los químicos allí que nos ayudan a estar en un estado vital. Me levanto, tomo un vasito de agua con limón, me baño, me siento, me cambio, hago mis 20-25 minutos de meditación y me organizo para comenzar el día. Y esa es una manera, aquí donde estoy, yo estoy levantado a las 4:30 de la mañana, por tantos compromisos que tengo, pues me toca aprovechar la mañana, pero yo termino noches quizás cansado, pero no agotado. Cansado significa, obviamente, consumió energía durante todo el día, pero no me siento exhausto, no me siento así como que me hubiera pasado un camión por encima, sino que me siento, pues obviamente, cuerpo cansado, pero con energía como para pasar una noche placentera. Llega la noche y la forma en que nos vamos a descansar también marca mucho la energía que yo tengo para el otro día, ¿cierto? Y entonces, en otras conferencias ustedes me han escuchado hablar sobre la importancia de cómo nos vamos a dormir, cuál es ese ritual que tenemos para ir a descansar, cuál es ese pensamiento que yo coloco en mi mente para ir a descansar. Si me voy pensando en situaciones económicas, conflictos, reuniones, trabajo, situaciones por resolver, automáticamente estoy programando mi mente para que en la noche siga trabajando y procesando esa información. Cierro los ojos, quedo profundo, pero mi cerebro sigue trabajando. Y mi cerebro en la noche necesita bajar las frecuencias vibracionales de mi cuerpo, apagar ciertas partes de mi cuerpo para permitir que la noradrenalina y la cortisol hagan su proceso para al otro día tener todo el sistema nervioso central activo para lo que nos enfrenta un día normal. Si yo puedo descansar, yo puedo dormir, pero otro día me levanto como que no descansé, con falta de energía y como que no me hallo, es porque quizás no estás durmiendo bien. O sea, estás durmiendo, pero el proceso de recarga energética no lo estás haciendo de una manera. ¿Por qué? Porque puede que tu cerebro esté en modo automático trabajando y solucionando conflictos. Y otro dato interesante tiene que ver con los adolescentes, con los cuales trabajo harto, y es que los cerebros de los adolescentes no están del todo desarrollados hasta los 25 años aproximadamente. Su toma de decisiones puede estar muy influenciada por las emociones. Por eso se llama adolescentes, porque adolece, ¿cierto? Y entonces allí viene un tema de rebeldía, de quietud, de pasividad, de no moverse o de mucha actividad. Y eso va ligado por el tema emocional. Porque su neocórtex racional todavía es una obra inconclusa, significa que está en proceso de construir. Como los niños pequeños empiezan a tener su hemisferio izquierdo más o menos ya bien desarrollado a los 7, 8 añitos. Por eso empieza una época entre los 4 o 5 a hacer las preguntas del por qué, por qué, por qué, por qué, por todo, porque están estructurando su hemisferio izquierdo, que es la parte racional, la parte lógica, la parte de procesos,
y es importante obtener información para que empecemos a cargar eso dentro de nuestro cerebro. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una máquina fascinante y poderosísima, pero a la vez peligrosísima si no la sabemos controlar. Y por eso llega el desequilibrio. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se produce un hábito de vida negativo? Tenemos buenos hábitos y malos hábitos. La pregunta de aquí quiero que en el chat me respondan es, ¿cómo creen ustedes que se produce un hábito de vida negativo? ¿Listo? Y entonces, cuénteme por favor cómo se produce esto. Ok, Erika, gracias por esa participación. Listo. Entonces voy a dar aquí el chat para que podamos ver. Alejandro dice repitiendo lo negativo. Sí. Enfrascándonos en la misma situación. Sí. Pensamientos negativos constantes. Sí. Por costumbre. Exactamente. Nos volvemos adictos a los pensamientos negativos. ¿Listo? Y entonces, pensando en el lado malo de las cosas siempre. Perfecto. Repetición de lo negativo. Muy bien. Entonces, exactamente, un hábito de vida negativo empieza, como ustedes decían, por entender que nuestra mente tiende a irse siempre por lo malo, por lo negativo. Y eso viene porque desde muy pequeñitos nos van enseñando a desarrollar más la parte de no se puede, eso es malo, eso no es bueno, usted es tímido, está mal, de no le da pena, y empiezan a generar esas programaciones que de adultos nos cohíben en temas profesionales, en temas laborales, en temas de pareja, en temas sociales, en temas de relacionamiento, y todo viene, no todo siempre, pero una gran cantidad de información negativa entra en nuestros primeros años de vida. Alguien, alguien hoy en clase de programación o lingüística en la universidad estábamos hablando de la programación del cerebro, de la parte subconsciente del cerebro, que es donde están todos estos pensamientos y que se empiezan a ejecutar de manera subconsciente. Y alguien me decía, yo le tengo miedo a los perros. Y entonces yo le decía, ¿te ha mordido? ¿Te ha pasado algo? Me decía, no. Mi mamá me dice que a ella, estando embarazada, un perro sí trató de atacarla, tuvo un susto muy fuerte y miren cómo eso se transmitió, porque el primer contacto que tiene el bebé es su mamá. Es a través de las emociones que el bebé va reconociendo el mundo exterior y se va codificando allí ciertos programas instalados que son transmitidos subconscientemente por la mamá. Todo lo que la mamá siente, todo lo que la mamá vive, de alguna manera va quedando grabado en la parte mental de ese bebé que está allí. Y entonces mire cómo eso se llama un miedo inconsciente prenatal, o sea, significa que el chiquitín ya no ha nacido, pero ya tiene un miedo instalado que no es de él, no es propio. Y entonces, en su adolescencia, ya llegando a sus 20, tiene miedo a los perros y dice, pero yo quiero tener un perro, pero es que me paraliza. Y miren cómo este cerebro empezó a generar ese hábito negativo que él no sabe, pero que ya lo descubrió. Entonces yo le decía y me decía, bueno, ¿y cómo se cambia eso? Dice, ahí empezamos a sugestionar la mente subconsciente con diferentes técnicas. Una de las mejores es la meditación o el estado de trance, donde empezamos a mandar información positiva a nuestro cerebro. De ahí las técnicas que vamos a ver el día de hoy. Entonces miren cómo nos creamos y formamos nuestro presente con experiencias del pasado. Entonces, miremos qué presente tenemos y vamos a entender mucho las experiencias del pasado que estamos trayendo y no las hemos solucionado y las colocamos en un modo de presente. Miedo al perro, pasado, pero lo pongo en presente y mi cerebro lo ejecuta en automático como si estuviera pasando hoy en día. Muy bien, entonces, eh, claro que sí, Raquel. Ahí por el chat me puedes preguntar cuando quieras, si lo quieres hacer por privado o lo quieres hacer como el chat, como tú quieras. ¿Listo? Entonces, con los hijos, como dicen allí en el chat, a veces resaltamos solamente lo malo y nunca saltamos lo bueno. Desafortunadamente, hoy en día los papás tienen un poco más de conciencia de estimular positivamente y se dan cuenta de la importancia de la programación subconsciente desde niños. Eres campeón, eres grande, eres fuerte, eres inteligente y no castigar el error, porque una de las cosas que hacemos
con los pequeñines es quizás a veces castigar el error. Es que no sabes, que es bruto, y eso se da porque mi estado emocional a veces está alterado. Y si mi estado emocional como papá está alterado, los chicos reciben la vibración, y ahorita vamos a hablar de la vibración, y entonces siempre yo le digo a mis clientes que tienen hijos pequeños, me dicen es que mi hijo está insoportable. ¿Cuántos años tiene? 4, 5, 6, 7, no sé. Digo, revisa cómo estás tú en el momento en que tu hijo está insoportable. Y entonces me dice, sí, yo estaba mal, estaba. Entonces muchos papás me dicen, sí, yo estaba estresado, estaba enojado, estaba llevado yo en una reunión y él gritando. Y entonces esa vibración se conecta y el chiquitín la percibe y se empieza a alertar y se empieza a poner inquieto porque su papá está inquieto. Los niños copian lo que el adulto hace. Y por eso es muy fácil mirar a un niño, cómo se comporta, y uno entiende quizás qué está pasando en la casa. Entonces, no, me dice, pero no pasa nada. Puede que no pase nada a nivel consciente, o sea, que yo sea consciente, sino que a nivel subconsciente estamos copiando comportamientos y la neurona espejo empieza a activarse y empieza a copiar información de los adultos. Miren cómo fue su vida con sus papás, qué escuchaban de sus papás, qué sentían de sus papás, qué les decían sus papás. Y no es culpar a los viejos, no, es reconocer qué programación de hábitos negativos quizás tenemos instalados que hoy en día me estén haciendo cortocircuito. Y un cortocircuito es temas de dinero, temas de relación de pareja, temas de trabajo, temas de enfermedades, estados alterados emocionales, depresiones, tristezas, bueno, una cantidad de cosas que vemos allí. Entonces, ¿qué pasa? Y esa pregunta, ahorita la vamos a entender, Raquel, y es, ¿cómo se puede manejar esas noticias diarias sobre una realidad nefasta del país, que es real, para que no nos sintamos mal, desesperanzados? Yo personalmente, ¿qué hago? Yo me alejo de las noticias. Medio me entero lo que hay que enterarse, pero yo me alejo de las noticias. Porque desafortunadamente a veces somos amarillistas y nos gusta almorzar, desayunar y cenar viendo noticias. Y desafortunadamente las noticias en Colombia, pues ninguna es alentadora, ¿no? Es muy rara la noticia que uno diga noticiero, 90% de positivismo, es casi 95% de cosas malas y un 5% quizás de chisme o de farándula, pero realmente de valor casi nada. Entonces por eso yo personalmente me alejo mucho y les digo a los que trabajan conmigo, a los que yo conozco, digo, vean lo necesario, pero filtren muy bien la información, porque tu cerebro se codifica y empieza a crear pánicos donde no lo hay. Miedo al COVID, miedo a que lo roben, miedo a que sea atracado, miedo a una cantidad de información que recibimos que genera ese hábito negativo. Entonces, mi primer consejo es observa lo que tienes que observar y filtra lo que tienes que filtrar y no te creas todo lo que escuchas y no permitas que tu mente genere pánico porque entras en un estado que ahorita vamos a ver que es negativo a nivel de salud. Bueno, muy bien. Entonces quiero que entendamos este mensajito. Ya cierro aquí el chat para que veamos. El único saber que tienes es el de ser feliz. Haz de ello una religión. Si no eres feliz, entonces algo debe fallar en lo que sea que hagas. Y hace falta un cambio drástico. Deja que la felicidad decida. Soy un hedonista. La felicidad es la única norma que debe tener un hombre. Observa siempre lo que sucede cuando haces algo. Si te quedas sosegado, si te quedas tranquilo, cómodo, relajado, está bien. Esta es la norma. No hay ninguna otra consideración. Lo que está bien para ti puede que no lo sea para otra persona. Recuerda eso también. Porque lo que es fácil para ti puede que no lo sea para otra persona. Puede resultarte más fácil alguna otra cosa. Por ello no puede haber una ley universal al respecto. Cada individuo lo debe resolver por sí mismo. ¿Qué es fácil para ti? Ayer hacíamos un en vivo con el SENA, Naciones Unidas y el PNUD en un programa que me invitaron a participar, ayudando en este programa de migrantes que están aquí regularizándose en Colombia. Y entonces empezaban en el chat a decir que no los contrataban, que estaban mal, que estaban tristes, que estaban desesperanzados. Y allí es donde empezamos a ver cómo las emociones juegan un papel importante en la vida de todo ser humano.
Y la importante de reconocerlo es entender que la felicidad depende del estado en el que yo quiera estar. Pero a veces le damos la potestad a las personas, al trabajo, al dinero o a cualquier elemento externo para que decida y defina mi felicidad. Y entonces allí empezamos a ver cómo nuestro cerebro codifica eso para que empezamos a entender que la felicidad depende de mí, me responsabilizo de eso y lo genero yo. Entonces, quiero que en este momento nos tomemos un tiempito y vamos a hacer este ejercicio, porque este ejercicio me va a permitir reconocer quizás qué es eso que no me está permitiendo tener un equilibrio. El equilibrio significa estar en paz. Voy atrás y les muestro un momento esta parte donde dice, observa siempre lo que sucede cuando haces algo. Si te quedas sosegado, si te quedas tranquilo, cómodo, relajado, está bien. Si la respuesta que vas a completar acá te lleva a un estado de tranquilidad, perfecto. Si la respuesta que colocas allí cree que no te generas esta paz, la subrayas porque puede ser un detonante de eso que te está sucediendo a nivel emocional. Ansiedad, depresión, tristeza, rabia, cólera, ira, enojo, incertidumbre, desmotivación, no sé lo que tengas en este momento. Pero es importante que antes de iniciar a entender cómo mantener un equilibrio entre nuestro cuerpo, mente y emociones, averigüemos qué piensas sobre algunas cuestiones importantes. Habrá tiempo para hacer exploraciones más detenidas luego. De momento, basta que escribas las respuestas tan rápido como puedas. No lo racionalices. Mi salud física es eh, buena, punto. Mala, listo, la colocas. Allí es permitir que nuestra parte subconsciente responda a esto. De momento basta que aunque escribas la respuesta, ¿listo? Lo primero que se te ocurra, como suele decir. Entonces vamos a dar unos minuticos, por favor, para que desarrollemos esta encuesta. No hay necesidad que copien todo, tomen una foto y coloquen en un papel para que después la tengan, pero sí es importante que verbalicemos y escribamos y hagamos consciente esto, porque esto hace parte de un ejercicio de hacer consciente emociones o quizás situaciones que nos están quitando la paz o que nos están permitiendo estar en un estado de equilibrio. ¿Listo? Cualquiera de las dos cosas. Entonces vamos a dar un tiempo, por favor, para que podamos conectarnos allí. Listo, vamos recordando lo que llegue, lo que llegue. Esta es una edición muy interesante que nos va a permitir reconocer que nos mantiene en un estado de equilibrio o que no nos mantiene, nos quita esa paz. Lo primero que llegue allí y vamos haciendo esa encuestica para ahorita entenderla.
Eso es, vamos revisando, dejemos que nuestra parte emocional responda, que es la que necesitamos saber y entender hoy. ¿Qué nos está generando nuestra vida? ¿Qué es eso que quizás me está quitando la paz? Quizás no me permite estar en armonía, quizás no me permite entenderme, o que quizás me permite estar bien, me permite estar en equilibrio, me permite disfrutar cada día, ser feliz, valorar lo que tengo. Y eso parte mucho de estas preguntas, ¿vale? Unos momenticos más para poder resolver y seguir avanzando y entender cómo este cuestionario ayuda a ser conscientes de situaciones o cosas que hemos vivido. Bueno, vamos a ir terminando, a seguir avanzando simplemente hasta donde llegamos y bueno, vamos a reconocer que esto nos ayuda a ir entendiendo por dónde a veces empezamos a crear esos hábitos negativos o cuál es la información que quizás nos esté afectando y no nos esté permitiendo estar en un estado de equilibrio y de paz. Entonces, revisen por favor, cuéntenme en el chat qué tanta información creen que está generando hábitos negativos, porfa. ¿Creen que encontraron información de valor allí que les dé como un indicio de por qué quizás estamos viendo situaciones o estemos viendo experiencias o emociones que no deben ser? Cuéntenme porfa, allí en el chat, qué descubrieron, qué llegó con lo que están escribiendo. Tiene que ver con la parte física. Listo, genial, la parte económica está teniendo mucho peso en mi vida, perfecto. Y eso hay que revisarlo. Listo, muy bien, gracias por ese dato. Y entonces allí empezamos a mirar, bueno, y entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación económica? En 4 preguntas encontré algo que no me esperaba. Uy, wow, genial. Si es real y genera hábitos negativos en mi vida. Ok, eso es lo interesante. Muy bien, qué bien, Gustavo, gracias por compartir. No soltar mis miedos. Bueno, entonces hay que empezar a soltarlos y ahorita vamos a ver diferentes técnicas de cómo soltarlo. ¿Cómo se puede manejar? Bueno, a ver qué dice por acá. No soltar mis miedos, me di cuenta que sí estoy priorizando el trabajo. Ok, muy interesante. El futuro climático me angustia, pienso en mi hija. Bueno, Raquel, el futuro no se predice y no podemos anteponernos a lo que puede pasar, pero hay que controlar esos pensamientos. Tengo muchas creencias limitantes. Bueno, interesante.
que mi vida es ahora, es incierta. Ok, la limitación propia, el no puedo. Interesante. Encontré qué cosas de mi infancia están influyendo en en los pensamientos negativos. Genial, qué bien. Desconfiar de mis capacidades y de mí mismo. Entonces miren cómo algo tan básico que es escribir. El tema es que estas preguntas son muy puntuales y están desarrolladas para encontrar quizás dónde se están generando esos patrones de hábitos negativos y resaltar los que están generando hábitos de patrones positivos. Y esos son los que tenemos que reforzar y son los que tenemos que replicar y mirar entonces, ¿qué se hace frente a la creencia limitante? ¿Qué se hace frente al miedo, frente al no puedo, al no creerme, a componentes de mi infancia que quizás de mi historia que me están todavía afectando? Pues ahí es donde empezar a entender cómo lo vamos a trabajar. Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Les parece? Esta actividad, tomen la fotico, guarden allí porque les va a servir para que ustedes ya en la casa, tranquilos, empiecen a hacer una reflexión y empiecen a mirar qué es eso que debemos empezar a trabajar para generar un estado armonioso, un hábito positivo, un hábito ganador. Y entonces aquí quiero que me respondan esta pregunta. ¿Por qué elegimos ser infelices? Porque es una lección, ¿cierto? Partimos del hecho de que es una lección. ¿Por qué elegimos ser infelices? Chévere que me cuenten, por favor, aquí en el chat, ¿por qué elegimos ser infelices? A ver, cuéntenme, por favor, ¿por qué elegimos ser infelices? Miedo al cambio, ok. Porque ponemos nuestra felicidad en otra persona, wow, muy bien. Porque le tenemos al cambio, porque nosotros mismos, a ver, bajamos el chat un poquito acá, porque nosotros mismos nos limitamos y lo decidimos, porque placer a los demás, muy bien. Por ignorantes, wow, muy bien. Por dejar de vivir en el presente, nos concentramos en lo negativo. Porque no sabemos cómo ser felices. Wow, eso está espectacular. Sí, dice, pero ¿cómo así que no? Sí, no nos enseñaron a ser felices y ya les voy a explicar el por qué. Por querer siempre más, sí, señor. Por querer siempre más de mí, ok. Por miedos, ok. No se conoce la felicidad propia, exacto. Por temor. Porque nunca estamos felices con lo que tenemos, porque nunca somos agradecidos. Wow, muy bien. Presiones sociales, por creencias irracionales. Es dejar que los comentarios externos nos afecten. No disfrutamos el presente, porque pensamos que la felicidad de otros es más prioritaria de la nuestra. Y sí, eso pasa mucho. Siempre tenemos que, a veces, en ese sentido, yo siempre le digo que hay que ser egoístas. Primero mi bienestar, primero mi felicidad, porque cuando ponemos los que son papás o los que tienen parejas y si colocan su felicidad en en la pareja, en los hijos o en su mamá o en su papá, eso no les garantiza que ustedes sean felices porque están colocando afuera lo que queríamos colocar adentro. No significa que no nos importe el bienestar ni la felicidad de nuestros seres queridos. Claro, supuesto. El tema es que el orden natural de las cosas es primero mi bienestar y genero bienestar hacia afuera. Primero mi felicidad y soy feliz y genero felicidad hacia afuera. Primero mi tranquilidad y genero tranquilidad y paz afuera. Pero siempre estamos esperando que afuera esté todo tranquilo, estén todos felices, estén todos en paz para yo estar en paz. Y no podemos estar en un estado de paz y armonía. Hace mucho tiempo alguien me decía en un trabajo que hacíamos personal de coaching, me decía, bueno, es que yo trabajo por mi familia y yo quiero que el bienestar de ellos sea lo primero y quiero mantenerlos bien y quiero pagarles buenas universidades y quiero darles la casa y yo quiero que ellos estén bien. Y entonces yo lo miraba y le decía, ¿y tú quieres que tú estés bien? Me decían, claro, obvio. Dije, ¿cómo estás? Dos preinfartos, estresado, cansado, agotado, sin esperanzas, sin motivación. Y entonces yo le decía, ¿por qué no estás bien tú? Por querer que los demás estén bien, priorizándolos antes que a tu bienestar. Empezó a trabajar, empezó a reconocer que primero estaba él, se puso en su posición primero él, generó bienestar, tranquilidad, todo el control emocional para él y automáticamente afuera su familia empezó a recibir esa paz, ese bienestar y esa tranquilidad. Por eso elegimos ser infelices, ¿cierto?
Y entonces vamos a entender dos cosas por qué decidimos no ser felices. Lo primero es la manera en que los seres humanos son educados, ¿cierto? Entonces la primera cosa que vamos a ver aquí es que cómo nos forman es lo que a veces no permite que seamos felices. Desempeñamos un papel, entonces como nos educan, como nos forman y toda esa programación que recibimos de manera subconsciente de infancia, frente a la felicidad, ¿cierto? La manera en que los seres humanos son educados desempeña un papel infinito en ello. De la infelicidad sacas algo, siempre sacas partido. Si eres feliz, siempre pierdes. Sí, pero bueno, ¿cómo así que de la infelicidad sacamos algo? Claro, vámonos a los niños. Cuando un niño quiere algo, ¿qué hace? ¿Qué hace un niño cuando quiere algo? Y le dicen no. ¿Qué hace? Y aquí los que son papás saben qué hace. Y entonces hace pataleta, se tira al piso, se pone a llorar, se pone a gritar. Y hace exactamente llorar, pataleta, y eso hace que la atención de nosotros se vuelque sobre el niño. Y entonces empezamos a entender, de pequeños, que haciendo pataleta, llorando, vamos a tener la atención de las personas. ¿Por qué? Porque cuando somos felices, y el niño está feliz, y el niño está tranquilo, no aparece por el radar. No aparece por el radar. O sea, chiquitín está bien, no pasa nada. Pero cuando pasa algo, cuando hay un grito, un llanto, una pataleta, automáticamente nos volteamos a ver y entonces empezamos a condicionar que de alguna manera llamar la atención y crecemos y entonces se vuelve manipulación. Me siento triste, estoy mal, estoy aburrido, no sé qué hacer y automáticamente los ojos de los seres queridos se ponen encima de la persona porque estamos repitiendo un patrón subconsciente aprendido en la infancia y quizás lo estemos volviendo un patrón automático, negativo, obvio, pero que yo no me estoy dando cuenta que le estoy pasando. Seguimos creciendo y llegamos a una adultez ya de tercera edad. Y entonces empieza la enfermedad a ser la excusa para llamar la atención, desafortunadamente. Y yo conozco varias personas ya mayores, en su edad avanzada, que se enferman para que sus hijos estén pendientes de ello y se vuelven el tema de no soy feliz porque los demás están pendientes de mí. Y es un trabajo inconsciente que no somos capaces de entender a veces, pero que lo ejecutamos. Pónganse a pensar ustedes cuando no consiguen algo que quieren, ¿cómo reaccionan? Pataletas, se enojan, gritan, buscando llamar la atención de las personas. Por eso no somos felices. Y lo segundo es que también hemos entendido que a veces siempre que eres feliz, siempre que estás contento, siempre que te sientes extático y satisfecho, todo el mundo tiene envidia de ti, siempre sacas partidos, si eres feliz, siempre pierdes. ¿Cómo así? Significa que a veces el estado positivo de felicidad no va bien en la sociedad y no me aceptan porque entonces alguien me decía, William, es que no me pueden ver feliz todo el tiempo. Y yo siempre llego al trabajo y me dicen, ¿cómo amaneces? Y digo, excelente y mejorando. Y todo el mundo, no, pues ahora, mejor dicho, ¿qué se cree? No, pues este man no tiene problemas. Entonces empezamos a ver ese rechazo de la sociedad y empezamos a bajarle y decimos, pero ¿por qué no son felices? ¿Cierto? Y empezamos a entender que quizás no es bueno ser felices. Como en el colegio, no era bueno ser el nerdo del salón, porque entonces todos se la montaban al muchacho allí y empezamos a tener comportamientos de que a veces la felicidad no es buena. ¿Por qué? Porque a los demás no les gusta. Yo siempre digo, sé feliz haciendo lo que te gusta. Si te dicen que no, simplemente tú haz caso omiso y sé feliz. ¿Qué es la felicidad? Ese estado donde tú te sientes pleno, te sientes con pasión, te sientes con motivación, haciendo algo, viendo algo, descansando, no sé, pero eso genera neuroquímicos en nuestro cerebro y es lo que nos lleva a estar en un estado de felicidad y de placer. Por eso no somos felices, porque decidimos nosotros mismos de manera consciente o inconsciente darle la felicidad a otras cosas. Entonces alguien me dice, William, es que si yo tuviera mucho dinero sería feliz. Y entonces, ¿cuál es la lógica con los que tienen mucho dinero y no son felices? Si la lógica es que el dinero es feliz, ¿por qué los que tienen mucho dinero a veces dicen no soy feliz?
porque la felicidad a veces no está en lo material, en lo externo, sino está en el estado y en lo que yo siento disfrutando. Y ahí nos lleva mucho al tema del Ikigai, del propósito de vida, la razón de vivir, y es encontrar esa pasión y lo que somos buenos haciendo algo interesante desde nuestro propio ser. Entonces, por eso decidimos ser infelices. Entonces, quiero que empiece a analizar que hay que mantenernos alerta. En cada momento, cuando estés eligiendo ser infeliz, recuerda, es una elección tuya. Ser consciente de ello te ayudará la confirmación de que es una elección mía y de que yo soy el responsable, de que lo que estoy haciendo con mi persona es obra mía, inmediatamente percibirá la diferencia. La calidad de la mente habrá cambiado. Te resultará más fácil pasar a un plano de felicidad. Significa que cuando estemos culpabilizando y diciendo que es que por tal persona, por tal situación, o por el jefe, o por el presidente, o por el alcalde, o por los políticos, o por el mundo, no soy feliz, que tanto estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Y entonces podemos vivir en un ambiente hostigante, podemos vivir en un mundo lleno de, en Colombia, que a veces es tan tenso, tan duro vivir acá por las noticias, por lo que pasa, por lo que se ve, pero yo puedo crear un ambiente de felicidad a mi lado, mi familia tranquila, mis seres queridos con los que hablo, y entonces allí empezamos a mandar una vibración desde el amor, desde la paz, desde el respeto. Ayer veía estas noticias de lo que pasó en el Campín ayer entre los dos hinchas y veía, miren cómo, hasta qué punto hemos llegado de no tolerancia y no aceptación por el pensamiento del otro, por el gusto del otro, por la ideología del otro. Y entonces me decían, ¿y por qué pasa eso? Le digo, porque cada uno da de lo que tiene por dentro. Y si yo doy rabia, si yo doy ira, si yo doy enojo, si yo doy pelea, pues eso es lo que tengo por dentro, porque es una dualidad que tengo a nivel interno. Si doy yo paz, doy tranquilidad, doy amor, eso significa que yo por dentro estoy viviendo eso, por lo tanto soy capaz de darlo. Entonces decía, pero ¿cómo me filtro? Ayer en la charla que hacíamos el envío me decían, ¿y cómo me filtro cuando me dicen, cuando me atacan con xenofobia? Y yo le decía, mira primero a la persona que te está atacando, qué valor y qué poder tiene en tu vida. Mira si lo que te está diciendo es verdad y mira si le vas a dar la razón. Me decía, ¿cómo así le doy la razón? Me decía, si te defiendes, si te atacan y tú atacas y tú respondes peor, es porque quizá le estás dando la razón a la persona y le estás diciendo, sí, yo soy así y me dolió. A mí me pasó, decía, ayer les contaba, en un momento en que yo estuve en Canadá, eh, cuando estaba en Canadá, viviendo allí, yo, pues, el acento colombiano se siente, iba entrando a un bar y alguien me dijo, colombiano. Yo volteé a mirar y me hicieron, y todo el mundo quedó esperando mi respuesta. Y yo, pues, muy amablemente le dije, sí, de la mejor. Y me dijo así, ¿cómo así? Pero gracias a usted, le dije, gracias a usted, o a ustedes, les dije, es que es la mejor. Así que gracias. No le puse atención y entonces ya con el tiempo los canadienses me buscaron y me pidieron disculpas porque pues simplemente estaban dejando llevar por la mala imagen que tenemos del país. Yo le decía ayer y le decía a la gente, tú tienes dos opciones, reforzar que el colombiano es malo o reforzar que el colombiano es bueno, honesto, trabajador, tranquilo. Entonces depende de cómo reaccionamos, ¿cierto? Y eso va muy enfocado a los hábitos negativos que tenemos en nuestra parte mental y el desequilibrio emocional que podemos tener. Entonces, peleamos, vamos manejando y entonces voy estresado y voy peleando y voy así de afán y voy bien y me cierran y entonces me dejo llenar de cólera y entonces lo cierro, le digo que qué va a hacer, que por qué me cierra, que si no sabe quién soy yo y nos metemos en una pelea donde no hay que haber conflicto. Pero si yo voy tranquilo y me cierran, digo, pues hágale, yo voy en lo mío, voy en mi cuento, voy en mi música, voy en mi paz y no dejo que nadie me quite ese estado homeostático de paz donde estoy tranquilo. ¿Que hay problemas? Claro. ¿Que hay situaciones por resolver? Claro. ¿Que hay diferencias? Claro. Pero recuerden que es una decisión ser feliz o ser infeliz. Y eso depende de nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa allí? Vamos a entender cuáles son los hábitos cerebrales saludables que nos van a ayudar a romper estos hábitos de una manera tajante. Entonces,
Para que mi cerebro esté funcionando, porque mi cerebro tiene que estar al 100%, primero tenemos que descansar. Hagamos una siestica diaria, pero no es que se acuesten a dormir de 3 horas. Cuando estemos muy cansados, agobiados, estresados, preocupados, ansiosos, cerramos los ojos 15 minuticos. Cerramos los ojos y empezamos a hacer una respiración consciente. Hay unas meditaciones de 10, 12 minuticos que son poderosísimas, que yo tengo en mi canal. Y allí ustedes pueden empezar a hacer 10 minutos de respiración, 10 minutos de conciencia, y eso hace que las vibraciones y las frecuencias del cerebro bajen y se pueden estar más tranquilo. Entonces, la siesta, enfócate en lo que quieres. ¿Listo? Enfócate en una tarea cada vez, 15 minuticos de siesta. Ay, sí, allí me quedó un error gramatical. So sorry, allí ya lo corregimos. Enfócate en la siesta de 15 minutos. Tu cerebro tiene la capacidad en 15 minutos recuperarse. ¿Qué hacen? Yo les enseño. Cierran sus ojos y dicen, voy a descansar 15 minutos, pero parecerá que hubiera dormido 2 horas. Y el cerebro les cree, porque es que el cerebro, recuerden que es literal. Eso se llama autoprogramación. ¿Listo? Entonces, no sé la presentación, me dicen ahí en el chat. ¿Me confirman? Listo. Listo, perfecto. Voy a cargar de nuevo aquí un momentico para ver si de pronto las personas que están viendo pueden ver mejor allí. Listo. Bueno, entonces 15 minuticos es lo suficiente porque en ese momento mi cerebro puede entender que yo con eso ya descanso. Autosugestiones. En la autosugestión tiene que ver con cómo me programo para el descanso. ¿Qué pasa entonces? Si ya empiezo a pasar máximo 25, 30, 40, mi cerebro empieza a entrar en un estado de pereza, de cansancio. Y a veces cuando yo quiero descansar y estoy cansado, cierro 15 minutos porque si yo duermo más tiempo, ya me levanto y la tarde no es productiva. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se relaja demasiado y eso puede afectar a veces el sueño. Enfócate en una tarea cada vez también. Una de las cosas que más desgasta el cerebro, recuerden que utiliza el 20 y 25% de energía, es que nos enfocamos a hacer muchas cosas a la vez. Entonces estoy aquí, estoy allá, estoy allá. ¿Y para qué? Para hacer multitask, que eso ya está demostrado que ser multitask no funciona. Nos agota, nos cansa y no terminamos nada bien. Entonces es una cosa a la vez. Yo cuando hablábamos de gestión del tiempo les decía, programes en 2 horas. ¿Cómo voy a trabajar? Voy a enfocarme 2 horas, en 2 horas tengo que haber terminado este informe, tengo que haber terminado esto, y se programan porque el cerebro hace caso. El tema es que no nos enseñan a programar el cerebro. Entonces, en 2 horas voy a sacar ese informe. Hay unos aceites esenciales que son buenísimos. Aquí tengo uno que es el Intune. Este es un aceite especial para la concentración, la atención y evitar la procrastinación. Se lo pone uno en la 100, lo inhala y se pone a trabajar. Agüita, todo el tiempo tener agua cerca para estar tomando, hidratando. Recuerda que el agua y el oxígeno son el motor fundamental del cerebro, pero a veces no tenemos eso a la mano. Practicar ejercicio regularmente. A veces la gente dice, William, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y la gente cuando dice no tengo tiempo es porque no se da cuenta es que no generó el tiempo, no generó el tiempo. ¿Listo? Entonces, no genero tiempo significa es que no quiero sacar el tiempo para algo y me invento excusas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si yo no saco tiempo es porque no quiero generar tiempo. 15 a 20 minutos diarios de caminata, de estiramiento, de ejercicio muscular, de simplemente salir a caminar. Ya, eso hace que la mente esté activa. Con 15 a 20 minutos es suficiente. Dormir bien por la noche, lo que hablábamos ahorita, el ritual que hacemos de sueño, muchos se van con el televisor prendido, eso altera allí la melatonina, que es la que se encarga de regular el cortisol, y si la melatonina se produce cuando descansamos y cerramos los ojos y todo está oscuro. Entonces, si yo me voy a descansar con el televisor prendido, esos rayos ultravioletas están entrando a, a, hacer que no, de que no descanse bien. ¿Qué pasa entonces? Eso hace que mi
mi cerebro empieza a entender que todavía es de día y que no podemos descansar, ¿cierto? Una rutina para ir a descansar es apagar todo. Chévere, una meditación de la noche que es poderosísima de 20 minutos, ¿cierto? Si no les gusta orar, entonces pues hagan oración, ¿cierto? Los que les gusta orar, los que no les gusta orar ni meditar, simplemente hagan silencio consciente, o sea, significa permítanse tener unos 30 minutos de paz antes de ir a dormir, ¿cierto? Y eso les va a permitir que ustedes entiendan que pueden tener un sueño placentero. Si ustedes no se permiten el descanso, no se permiten tener eh, el descanso que ustedes deben tener, pues su mente simplemente se va en modo trabajo. Modo trabajo significa pensando en los que van a solucionar mañana. Una forma de programar la mente es decir, voy a descansar y hagan la cabeza hacia abajo. Voy a descansar placenteramente, voy a dormir muy tranquilamente. Mi sueño va a ser reparador porque estamos activando la parte cuerpo-mente, la palabra. El cerebro se programa de dos formas, con la palabra y con el pensamiento. Entonces yo lo estoy afirmando, lo estoy diciendo, voy a descansar tranquilamente. Mañana solucionaré todos los pendientes. Por ahora termino mi día y me permito descansar. Ahí créanme que su cerebro está escuchando y les va a permitir tener. ¿Que va a llegar pensamiento? Claro que va a llegar, porque el racional siempre va a pelear con la parte de tranquilidad, la parte emocional, de estar en paz y en equilibrio. Y otro es meditar a diario, ¿cierto? Hay diferentes técnicas, yoga, mindfulness, el Hoponopono, pero yo especialmente trabajo con unas meditaciones muy enfocadas a la parte de programación, de cambiar todos esos patrones subconscientes que tenemos. Y el ser optimista significa pensar que las cosas pueden estar bien, pensar que quizás lo que esté pasando hoy va a estar mejor, quizás que la situación que estoy viendo en un futuro va a ser otra, quizás que con las personas que tengo conflicto en un futuro va a tener un mejor relacionamiento. Eso significa pensar en positivo. Si nos vamos por lo negativo, mi cerebro también se programa en negativo y empieza a generar patrones de comportamiento, lo que llamamos los hábitos negativos de pensamiento. Entonces, con estos 6 esferitas que coloco allí, vamos a generar hábitos cerebrales saludables. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Porque ahora viene toda la parte del cuerpo y todo el tema de cómo nos enfermamos, porque ese tema también vamos a trabajarlo el día de hoy. Bueno, cuéntenme en el chat cómo vamos. Bien, súper, bien, bueno, perfecto. Recuerden que pueden preguntar, pueden conectarse allí, no mordemos y nos vamos. Listo, perfecto. Muchas gracias. Genial. ¿Cómo hacer siestas cuando no se puede calmar el pensamiento? Bueno, eso es interesante. Primero hay que empezar a entender por qué ruido puede estar evitando que yo genere el estado de paz. Para eso es como yo siempre asocio entrenar el cerebro, yo siempre lo asocio como entrenar a un cachorrito. Un cachorrito, eh, cuando hay que enseñarle a hacer sus necesidades, pues primero se le coloca el periódico y se le pega en la nariz para que sepa qué hay hace. Cuando ya crece y se puede sacar a la calle, entonces empezamos a sacarlo con una correíta, pero el cachorrito va a empezar a correr, quiere correr, saltar y empezamos la pelea con la cadena a traerlo. Que aquí y a enseñarle que tiene que caminar conmigo. ¿Cuánto se demora el entrenamiento? Lo que usted como dueño persista en entrenarlo. Si no lo entrena, pues no le eche la culpa al perrito de que nunca se entrenó. Entonces empieza a pelear, lo empieza a traer, lo empieza a jalar y eso con el tiempo el perrito va entendiendo que es así. Con el tiempo, el perro entiende que ya sale, le quita la cadena y no pasa nada. Así es el entrenamiento para calmar la mente. Al principio vas a cerrar tus ojos, vas a empezar a meditar y va a empezar la parte racional a pelear. Ay, tengo esto que hacer, no pagué esto, tengo que estar. Pero entonces vuelves a tu respiración consciente, vuelves a necesidad. Entonces siempre una técnica para hacer meditación y cuando empieza a haber mucho ruido es centrarme en mi respiración. Eso se llama traer la atención plena consciente por mi respiración. Entonces empiezo a meditar, a calmarme y veo que estoy divagando, me centro en mi respiración porque eso es traer la cadena. Me voy otra vez, vuelvo a mi respiración y extraer la cadena. Hasta que con el tiempo simplemente ya cierras tus ojos y haces un estado de meditación tranquilo de tranquilidad. ¿Listo? Entonces,
entender un poquito eso de la parte racional. Entonces aquí preguntaban, ¿por qué? Me gustaría recabar sobre el por qué es más fácil ser feliz, porque mi cerebro siempre eh, le gusta más a veces lo negativo, le gusta más el sufrimiento. ¿Por qué? Porque así nos condiciona, es el condicionamiento humano de que a veces todo es difícil, todo tiene que ser complicado, dependiendo también de las creencias familiares en las que hemos estado. También eso implica mucho que a veces mi cerebro tiende a irse por lo malo. Que, ¿quién de ustedes agradece en el día lo que tiene? Eso es ser consciente de gratitud. Ahora piensen cuántas veces se quejan de lo que no tienen. Ahí estamos con el pensamiento negativo y ahí estamos decidiendo quizás de pronto ser infelices. Y no es una infelicidad de que la vivo, sino de que no me permito ser feliz. ¿Listo? Entonces allí, por eso, a veces ser infeliz significa que mi cerebro viene condicionado a ver primero lo negativo, ver lo malo, y ahí sí vemos lo bueno. Y entonces por eso no generamos un estado de felicidad completa. ¿Listo? Mm, sí, claro, te condicionaste, Lana. Claro, ya entendemos el porqué de tu tristeza. Y pues gracias por compartir y te agradezco por esa confianza. Pues entonces, mira, Lana, ya estás entendiendo que tú decides si tú sigues en esos pensamientos, eso se llaman emociones de supervivencia. Las emociones de supervivencia ya les mostré ahorita que son desde lo que uno vibra o nos volvemos con emociones de creación y ya les enseño cómo se hace. Entonces, ahorita, Lana, te invito a que ahorita cuando tengas mis datos, me puedes escribir por WhatsApp y con gusto yo te oriento en cómo salir de ese estado que veo que no te está haciendo bien, si lo quieres y lo permites. Tú más mis datos y ya tú lo decides. Bueno, entonces sigamos avanzando. El cuerpo, ya hablamos de la mente, hablamos del cerebro, ahora hablamos del cuerpo. El cuerpo es nuestro amigo, pero a veces nos olvidamos y lo descuidamos. ¿Listo? El cuerpo te sirve durante 70, 80, incluso 100 años y no hay mecanismos que haya inventado la ciencia que sea capaz de compararse con él. Con todas sus complejidades, los milagros que hace sucesivamente para ti y tú ni siquiera agradeces. ¿Por qué? Porque es tan perfecto el diseño del cuerpo y el cerebro, y es que el ser humano es tan perfecto que inclusive estamos durmiendo, ¿cierto? Y mi cuerpo está respondiendo por nosotros y nos está protegiendo. Un ejemplo, estamos durmiendo y sentimos un mosquito, mi mano se mueve automáticamente, yo no tengo que despertarme, pensar, a ver, mover la mano, no, eso se hace en un sistema automático. O siento una arañita que empieza a subir por mi pierna y estoy dormido, mi cuerpo reacciona de una. O cuando uno va caminando y algo trata de entrar a los ojos, mis ojos se cierran en milésimas de segundo. Yo no tengo que controlar eso. Y eso todo lo hace el sistema reptiliano, la parte del tallo cerebral, que vive por la supervivencia y va conectada. Ahí es donde se conecta el mente y cuerpo y el cerebro y nos genera un estado de protección. ¿Qué pasa? Y vamos a entender el por qué nos enfermamos, ¿cierto? Y quiero darles este mensaje bien interesante que buscando encontré. El hombre necesita un cuerpo mejor, un cuerpo más sano. El hombre necesita un ser más consciente, más alerta. El hombre necesita todo el tipo de lujo y de bienestar que la existencia está dispuesta a darle. La existencia está dispuesta a ofrecerte un paraíso aquí y ahora. El cuerpo es el alma visible y el alma es el cuerpo invisible. El cuerpo y la mente no están separados de ningún modo. Forman parte uno del otro. Forman parte de una totalidad. Tienes que aceptar el cuerpo, tienes que amar el cuerpo, tienes que respetarlo, tienes que estarle agradecido. El cuerpo es el mecanismo más complejo de la existencia, es sencillamente maravilloso. Benditos aquellos que se maravillan de él. Inicia el sentimiento de admiración por tu propio cuerpo, porque es lo que tienes más cerca. Es lo más cerca que la naturaleza ha llegado a estar de ti. Es la máxima proximidad de la existencia contigo. En el cuerpo se encuentra el agua de los océanos y el fuego de las estrellas y del sol. En él está el aire, está hecho de la tierra. Maravilloso, ¿no? Espectacular. Cuando yo lo vi dije, no, tengo que transmitirlo
Y esto hace parte de un libro de Osho, Cuerpo y Mente en Equilibrio, ¿cierto? Es un libro muy interesante. Y nos trae la importancia de reconocer el cuerpo y cómo el cuerpo se enferma o cómo el cuerpo es vital. Y eso parte mucho de la conexión mente y cuerpo. Cuando empezamos a sentir dolores, empezamos a sentir cosas, es porque no estamos escuchando nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos habla. El cuerpo es tu base. Una vez que has comenzado a entender a tu cuerpo, el 99% de tus sufrimientos desaparecen. De la manera más sencilla, pero no quieres hacer caso. El cuerpo dice, para, no comas, pero sigues comiendo, le haces caso a la mente. La mente dice, es muy sabroso, es delicioso. Un poco más, no escuchas al cuerpo. El cuerpo se siente asqueado. El estómago está diciendo, basta ya, tengo suficiente, estoy cansado. Pero la mente dice, fíjate qué sabor, toma un poco más. No dejas de hacerle caso a la mente. Si escuchas al cuerpo, el 99% de los problemas desaparecerán sin darte cuenta y el 1% restante serán tan solo accidentes, no problemas serios. De hoy en 8, en la otra conferencia que tenemos a esta misma hora, vamos a hablar de cómo manejar las emociones en tiempos de crisis. Y entonces, ¿qué pasa con el estrés? El estrés es el cuerpo diciendo, para allá, estoy cansado, no aguanto más, pero tú lo obligas, tengo que trabajar, tengo que seguir, tengo que solucionar el problema y el cuerpo empieza a recogerse y empieza el dolor en la nuca y empieza la migraña, empieza el dolor de cabeza, empieza el dolor de espalda, empieza el dolor de cadera y tú sigues y sigues y no escuchas a tu cuerpo. Con el tiempo el cuerpo te dice, perfecto, te dije, te avisé, ¡pum!, aparece un malestar. Y desde la bioneuroemoción empezamos a entender la biología de las emociones en las enfermedades y empezamos a entender que la emoción está relacionada en un porcentaje bastante alto con las enfermedades que se vuelven somáticas. Significa que conectamos mente y cuerpo y la mayoría de los problemas son psicosomáticos porque el cuerpo y la mente no son dos cosas separadas. La mente es la parte interior del cuerpo y el cuerpo la parte exterior de la mente, por lo que cualquier cosa puede empezar en el cuerpo y penetrar en la mente o viceversa, puede empezar en la mente y penetrar en el cuerpo. No hay división, no hay comportamiento. Un pensamiento genera una emoción, esa emoción genera todo un componente neuroquímico en el cerebro que se transmite al cuerpo y el cuerpo baja, recibe esa señal y le dice, perfecto, mente, he recibido tu mensaje, lo he codificado y lo he procesado. Devuelve el estímulo al cerebro diciéndole, listo, orden recibida. La vida no tiene sentido, estoy triste, estoy aburrido, qué mamera, qué pereza, y el cuerpo empieza a asumir esa posición. Por el contrario, estamos bien, somos exitosos, somos maravillosos, somos poderosos, somos grandes, empieza a mandar esa energía neuroquímica al cuerpo, el cuerpo la recibe y dice, listo, estoy empoderado, estoy en posición de acción, estoy en posición de triunfo. Por eso a veces yo le digo a la persona cuando está así como mal, digo, párate bien, saca pecho, sonríe y di soy un berraco, la vida es maravillosa. Mira, pero no lo es, pero hazle creer a tu cerebro que sí, porque el cerebro le está comunicando con el cuerpo y si el cuerpo tiene una posición de victoria, el cerebro dice, bueno, somos victoriosos. Pero si asumimos una posición de tristeza, de sumisión, pues el cerebro dice, perfecto, vamos a generar ese pensamiento y empieza a manejar lo que se llama la enfermedad. Y el cuerpo nos avisa. El cuerpo responde a la manera que se piensa, se siente y se actúa. Se denomina la conexión mente y cuerpo. De ahí es donde empezamos a analizar las emociones y cómo la emoción empieza a afectar mi cuerpo y mi mente. Una emoción simplemente es un estímulo que va conectado con la parte neuroquímica del cerebro que genera un sentimiento y genera un estímulo en mi cuerpo. Pero todo parte de lo que estoy percibiendo por los ojos, los oídos, la lengua, el tacto, mi piel. Todo eso trae información que mi cerebro decodifica y crea una realidad, crea una experiencia interna, aunque la realidad fuera sea diferente. Entonces viene lo que llamamos lo que se llama la salud física y emocional. Y aquí empezamos a entender por qué muchas enfermedades se pueden curar. Yo trabajo con un doctor que trabaja en la parte bioquímica y es un experto en bioneuroemoción y decodificación mental, emocional de enfermedades. Y él trabaja esa parte física
y de la parte emocional. Y trabajamos temas muy complicados, cánceres, diabetes, arritmias, temas de depresión y fuertes, muchas enfermedades psicosomáticas y muchas enfermedades también degenerativas. Y empezamos a ver resultados interesantes al poco tiempo trabajando la parte física por medio de unas técnicas de apitoxina y trabajando un tema mental. Y empezamos a ver cómo las personas empiezan a tener salud. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se debilita cuando mi salud mental y emocional es bajita. Por eso este virus que está rondando coge a personas y las debilita totalmente porque su sistema inmune está muy bajito. Y a otras personas que están vibrando bien, que están emocionalmente muy bien, pues entra y simplemente les produce algo, pero no los acaba porque el sistema inmune está muy alto. Si vivimos estresados, ansiosos o perturbados, pues nuestro sistema inmune está muy fácil para que un virus, una gripa, un resfriado nos coja. Y por eso hay gente que vive resfriada. Hay gente que se enferma en la casa. Y ahorita en pandemia muchos me decían, William, pero ¿por qué tengo gripa? Dije, ¿estás estresado, ansioso, perturbado? Me decía, sí, estoy estresado y ansioso. Pues no te preguntes por qué. Tu sistema está muy bajito y cualquier virus, por pequeño que sea, te va a afectar. De ahí la importancia de reconocer la salud emocional, la salud física y la parte espiritual. El cuerpo es el reflejo de las emociones. Entonces veníamos hablando de que hay una relación directa entre el cuerpo y la mente y que las emociones están directamente ligadas a lo que mi cuerpo empieza a experimentar. Hay un libro buenísimo que se llama Emociones Atrapadas y allí habla mucho de cómo trabajar esas emociones atrapadas. Y la emoción atrapada es que algo pasa, una ira, una rabia, queda atrapada en mi cuerpo, como no explota, no sale a nivel de grito, a nivel de adrenalina, a nivel de hacer algo, queda dentro de un órgano y empieza a generar. Uno común es los temas que tienen temas, por ejemplo, de ira, de rabia, de falta de perdón, de resentimiento. Todo eso empieza a afectar el sistema digestivo, estómago, colon, páncreas, y entonces empieza a generar molestias allí porque es de alguna forma inconsciente toda esa rabia, toda esa ira, todo ese perdón que no quiero tener con los demás y empiezo a comérmelo y empieza a afectar. Tanto que a veces generan úlceras y más adelante pueden generar un cáncer bien complicado. Y entonces entendemos la importancia de soltar la emoción, dejarla fluir, verbalizarla, decirle a la persona lo que tenemos que decir, soltarlo de alguna manera. Y entonces a veces cuando quedan emociones atrapadas con personas que ya no están en este plano terrenal, dice, pero yo cómo soluciono el tema con mi papá, dije, verbalízalo, que tu subconsciente lo va a entender que lo estás sacando de tu ser, pero hay que sacarlo de alguna manera, o si no el cuerpo te lo va a demostrar por medio de una enfermedad. Las emociones negativas destruyen, las positivas generan salud, generan paz, curan. Hay un libro buenísimo, el doctor Joe Dispenza, que se llama El placebo eres tú, que habla de cómo trabajar la parte mental y emocional para generar salud cuando hay enfermedades muy complicadas. Y allí nos muestra que realmente nosotros somos una farmacia andante. Tenemos todo lo que necesitamos para estar bien, sino que no sabemos cómo utilizar los medicamentos que tenemos allí, que se llaman neuroquímicos, que son los que generan ese estado de paz y alegría. Cuando mantenemos un pensamiento negativo en la cabeza durante un minuto, el sistema inmunitario queda durante aproximadamente 5 horas en una situación delicada. Imagínate eso, un minuto genera 5 horas de situación delicada, significa que mi cuerpo queda débil. Ahora imagínate si en vez de ser un minuto, pasa a ser 10 minutos, una hora, 2 días, una semana, 30 minutos, un año, 20 años. Yo en algún momento trabajaba un duelo de 20 años. 20 años una persona sufriendo. Hasta que logró soltar esa emoción y sintió que su salud empezó a volver porque estaba estando en estado de salud muy complicado. Tenemos que aprender a vivir con nuestras emociones, buenas o malas, y saberlas controlar, gestionar y comprender aunque no las exterioricemos. Entonces allí donde la meditación, los estados de paz, los estados de oración, los estados de tranquilidad, de mente consciente aquí presente, ayuda a que esa emoción se libere de alguna manera y que mi subconsciente no la coja y la codifique como algo agresivo y codifique una enfermedad que más adelante. Veamos un poquito cómo funciona esto. Esto lo tomo de las investigaciones del doctor Joe Dispenza y esto lo encontramos en el libro Sobrenatural. Y entonces nos habla de cómo es el bucle de pensamiento-sentimiento de la ira, por ejemplo. A nivel energético podemos decirle chakras, puntos energéticos, meridianos, como quieran llamarlo. Somos energía
Y entonces, ¿qué pasa? Si llega el pensamiento de que mi jefe me trata mal, me pongo enfadado, me pagan poco, miren el pensamiento cómo empieza a generar todo ese condicionamiento. Genera unos neurotransmisores y genera unos neuropéptidos de la ira, moléculas de emoción, y esos neuropéptidos son conectores que se transmiten y segregan información y que empiezan a conectarse con el cuerpo. Y empiezan a afectar, miren allí, el estómago, lo que les venía contando. Esa tercera parte de fuente vibratoria tiene que ver con el plexo solar y allí se almacena la ira. Por eso cuando alguien me dice, William, tengo temas de estreñimiento, tengo temas de gastritis, úlceras, dolor de estómago, colon irritable, páncreas, acidez, agriedad, todo ese tema tiene que ver con la ira, ¿cierto? Mi jefe es un cretino, debería dejar del trabajo, qué conductor tan idiota, fulanito ¿cómo es? Fulanito ha robado una idea, yo tengo razón y el resto, y miren cómo es ese pensamiento. El pensamiento influye en los sentimientos y los sentimientos influyen en el pensamiento y se vuelve un círculo vicioso. Y allí empezamos a enfermarnos. Empieza el estrés, empieza la griera, empieza el malestar estomacal y empezamos a entrar en un círculo vicioso que con el tiempo se vuelve nuestro comportamiento y con el tiempo se vuelve nuestra personalidad. Por eso la importancia de lo que ponemos en nuestra cabeza, el pensamiento. Que sí, que estoy bravo, que estoy enojado, sí, pero no me lo digo, no me lo creo, lo exploto, lo saco y allí evito que se vuelva ese ciclo vicioso. Veamos el de la culpa, que es otro que afecta esa parte que está conectada allí con la parte vital de nuestra parte de fuerza, donde sale la energía hacia arriba. Y es, por ejemplo, el tema de culpa. Los que dicen que soy mal padre, soy culpable, que dura la vida, en que me habría equivocado. Y ese pensamiento genera neuropéptidos de la culpa, moléculas de emoción, y empiezan a generar afectación y entonces empiezan dolores bajitos, empezamos a tener problemas en la parte urinaria, empezamos a tener problemas en esa parte de ovarios, toda esa parte que va ligada a ese sistema de vida. Y Dios me va a castigar, nadie me quiere, no valgo nada, porque tiene que ver mucho con la esencia de la vida. Se vuelve un sentimiento y empieza el bucle allí vicioso de ese pensamiento, emoción, comportamiento y reacción. Por eso allí hay que trabajar y cortar ese pensamiento. Dicen, bueno, ¿y eso cómo se corta? Primero queriendo salir de ese estado de culpa, de ira, de tristeza, de rabia, depresión, de lo que tengan, y entender qué me está generando ese pensamiento. Cuando yo genero ese pensamiento, empiezo a cortar ese pensamiento recurrente y empiezo a instalar nuevos pensamientos y empiezo a mandar información positiva a mi cerebro y empiezo a codificarlo de una manera que genero sentimiento de amor. Y eso va muy ligado a la investigación que hacía el doctor David Hawkins y hablaba de las vibraciones emocionales y cómo estas vibraciones se vuelven como un imán y empiezan a traer cosas a nuestra vida. Nosotros somos energía pura. Como nos comunicamos con los demás seres humanos por energía, somos energía. Y ahorita yo hablaba de que la vibración que los hijos sienten cuando los papás están estresados es por esa energía vibracional que nos conecta. Es la huella electromagnética que nosotros fusionamos. Para que haya una coherencia a nivel vibracional, mi mente y mi cuerpo tienen que estar alineados. ¿Qué significa? Que lo que yo tengo acá en la cabeza, lo tengo en mi sentir, en mi esencia. Y ahí es donde empezamos a ver situaciones como, es que no encuentro trabajo, es que no encuentro pareja, es que no encuentro información relevante en ese tema de hacer las cosas que yo quiero en la vida. Y yo les pregunto, ¿qué tienes en tu cabeza y qué tienes en tu sentir? ¿Listo? Y entonces allí tú vas a ver que lo que tú tienes en tu cabeza a veces no es lo que tú tienes en tu sentir. Me hago explico. Cuando quiero buscar trabajo, por ejemplo, yo digo paso hojas de vida, y aquí hay muchos que pueden estar en esa situación y lo hemos tenido, empezamos a ver que paso hojas de vida, pero no pasa nada. Quizás muy adentro no quiero conseguir trabajo porque quiero un proyecto, quiero independencia, tengo experiencias negativas, y empezamos a mirar la escala de vibración que tenemos. Entonces, cuando estamos en la escala muy bajita, digamos que empezamos en vergüenza,
remordimiento, apatía, sufrimiento, me siento contraído, se necesita que mi energía está estancada y no va a pasar nada allí, no va a pasar nada allí. Pero a medida que vamos trabajando esa vergüenza, ese reconocimiento, esa apatía, ese sufrimiento y vamos subiendo en la escala de vibraciones y empezamos a vibrar, entonces, de neutralidad, desde valor hacia abajo, son lo que llamamos las emociones de supervivencia. Desde voluntad hacia arriba, son lo que llamamos las emociones de creación. O sea, donde yo empiezo a causar un efecto y empiezo a hacer que las cosas sucedan. Entonces revisemos cómo está nuestra vida, dónde estamos bloqueados, revisemos la encuesta que hicimos hace poco empezando esta conferencia y empecemos a entender cómo me siento frente a esa situación, con enojo, con rabia, decepcionado, y ahí empiezo a mirar la frecuencia en la que estoy. En el mundo solo han llegado dos personas a la iluminación, Jesús y Buda, según los científicos. O sea, llega a un estado supremo de alta conciencia de conexión espiritual. Chévere que vibremos desde el amor, ¿cierto? Si vibramos en el amor, en la alegría, estamos mandando señales y mi cuerpo se vuelve un imán. Eso es maravilloso cuando tú vibras desde el amor, desde la alegría, desde el agradecimiento, atraes alegría, atraes amor, atraes agradecimiento. Cuando tú vibras desde el sufrimiento, del miedo, del enojo, atraes eso y te vuelves víctima, atraes victimarios que te van a decir, ah, tú eres tímido, tú estás enojado, ven te enseño que te pongas brava y terminamos siendo víctimas de nuestra propia energía vibracional. Entonces dice, pero William, si yo me siento así, ¿qué pasa? Le dije, pues vamos a modificar esa vibración, modificando esa emoción. Y empezamos a subir una escala emocional, me siento en paz. Como alguien decía ahorita, me siento neutral, perfecto. Pero el problema de estar neutral es que un carro en neutro, ¿qué puede ser? ¿Se va para adelante o se va para atrás? Depende de la inclinación. El peligro de neutralidad es que puedo irme hacia emociones negativas o puedo irme hacia negaciones positivas, que sería lo ideal. Entonces, empecemos a entender la importancia de las emociones frente al nivel vibracional y eso nos conecta con nuestro cuerpo y nuestra mente y resultados. Haz de cuenta, es un imán. Yo mismo lo he visto. Lo veo en mis clientes con los que trabajo todo el tiempo. Veo cómo se vuelve un imán para cosas buenas. Pero también como son un imán, llegan con un imán a mi consultorio con cosas negativas porque vibran negativo y no es culpa de nadie, simplemente no nos lo han enseñado. La ventaja es que hoy en día hay muchas técnicas para solucionar esos conflictos. Y ya para ir cerrando, quiero dejarlos con 7 herramientas para educar el cerebro. ¿Listo? Y estas 7 herramientas que les voy a brindar hoy les van a ayudar a ustedes a entrar a un estado de creación, o sea, de que ustedes causen un efecto, no sean efecto de una causa. Y vamos a entender muchas situaciones. La primera tiene que ver con la respiración. ¿Sabías que las células nerviosas del cerebro son más sensibles al abastecimiento de oxígeno que cualquier otras? Entonces allí tomemos un tiempo de sentirnos respirar. Lo bueno que es inhalar y soltar. Y eso nos trae calma, nos trae paz, nos trae la aquí y la hora. Hay unos ejercicios corticos de 6 minutos de respiración consciente que sube la energía, nos pone el aquí en la hora y nos pone en estado creativo, un estado de creación. El segundo tiene que ver con la meditación o que a veces hay gente que dice no medito, pues hagamos oración. Entremos en un estado meditativo, un estado de oración, un estado de no pensar en nada, hacer mindfulness, que es mente presente, estado de vida de aquí y el ahora, lo que te vaya mejor para ti. La meditación ayuda a reducir las secreciones hormonales cerebrales. Reduce la secreción de noradrenalina, dopamina y cortisol, que pueden ponerte en un estado de estrés y agitación. Y promueve la segregación de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y de beta endorfinas, que reducen el dolor y generan sensaciones agradables. Si hay dolor de espalda, dolor de cuerpo, simplemente te sientas 5 minutos, ubicas dónde está el dolor, le mandas amor, paz, colores. Yo lo juego con colores, un color brillante para la salud, para la bienestar, y un color negativo, oscuro, para el dolor. Entonces ubicas la parte donde está el dolor de tu cuerpo y en el juego de la imaginación empiezas a hacer intercambio de colores. Le mando luz verde brillante, un ejemplo, a ese negro. Inhalo luz verde y exhalo negro.
Inhalo luz verde y vas a ver cómo tu cuerpo y tu cerebro regula ese olor y distensiona esa parte del cuerpo. 5 o 10 minuticos se puede hacer. Lo mismo pasa con los dolores de cabeza y bueno, todo ese tema. El tercero tiene que ver con la energía. Somos energía. Vamos como energía. ¿Listo? Entonces allí es que no hay manera de mover o sentir al cerebro tal como sentimos las manos o los pies, puesto que no tiene músculos ni nervios sensoriales. La manera más directa de comunicar con el cerebro es a través de la energía y la imaginación. Recuerden, mi cerebro genera energía en el pensamiento. Por eso podemos entender que yo puedo generar paz y alegría con energía. Hay unos ejercicios energéticos muy interesantes que había pensado hacerlos hoy, pero por tiempo no nos daba. Y entonces, cuando movemos la energía, empezamos a generar bienestar y mi cerebro empieza a entender que yo soy el que controlo mi mente y mi cuerpo. El otro ya lo han hablado, que es el ejercicio. Es esencial para tener un cerebro listo y feliz. El ejercicio regular te ayudará a adquirir fuerza y vigor para actuar sobre tus ideas y planes creativos. Y acumularás la autodisciplina y la fuerza de voluntad necesaria para alcanzar tus objetivos más elevados. Hay unos ejercicios que se llaman los ejercicios energéticos, que son activaciones de 5 minutos, que se hacen con los ojos, movimientos oculares a la derecha, a la izquierda, brazos derecha, izquierda, y eso hace que la activación hemisferial sea mayor. Y en 5 minutos yo puedo hacer esos ejercicios energéticos y activo mi cuerpo si no tengo la posibilidad de hacer ejercicio. Mediodía, en la tarde, en la noche, y eso activa mi cuerpo y mantiene un estado de conexión. El quinto es reconocer los sentidos y la importancia de los sentidos. Pensamos que vemos con los ojos, oímos con los oídos, que saboreamos con la lengua y que sentimos las texturas con los dedos. Pero en realidad todos estos sentidos surgen en el cerebro. Los ojos, los oídos, la lengua y los dedos simplemente reúnen información para que sea procesada por el cerebro. Por eso mis ojos no ven, mis oídos no escuchan, porque simplemente son canales que llevan información de lo que estoy viendo, sintiendo, escuchando afuera. Llega esa información al cerebro y el cerebro se encarga de decodificar esa información y se basa mucho en las experiencias previas. Y ayer leía que por eso mi cerebro tiene la capacidad de identificar el tipo de letra, porque independiente si es mayúscula, minúscula o es una A, mi cerebro tiene la capacidad de codificar información a nivel de escritura y por eso podemos leer la letra que sea, independiente que no sea clara, mi cerebro la decodifica. Es una maravilla. La sexta es la información. Y entonces veníamos a qué información estás colocando a tu cerebro. Si te pegas a las noticias, a las redes sociales, a lo negativo, pues esa información le estás alimentando a tu cerebro. Porque la información es el alimento del cerebro. Por eso el cerebro siempre está hambriento y sediento de información. La información desempeña el mismo papel para el cerebro que el alimento para el cuerpo. Mira qué lectura estás haciendo, mira qué estás haciendo para llenar tu mente, pero no es llenar la información con mucha cosa, porque entonces llega un momento en que el cerebro se satura y dice, bueno, ¿qué hago con todo esto que sé? Simplemente lee lo que te gusta, léete un buen libro de crecimiento, un buen libro que te nutra ese carácter, ese pensamiento, tus habilidades blandas, tus habilidades duras, lo que te guste, pero información de valor. Un buen ejercicio para ir a dormir es leyendo un libro, 20 minuticos de lectura, un libro bien interesante de crecimiento personal, de paz, de calma, lo que quieras. Te ayuda a centrar el cerebro y le estás dando un alimento poderosísimo. Y finalmente la imaginación. ¿Qué hacen los niños de pequeños? Imaginan que son grandes, que vuelan, que son astronautas y por eso son felices y por eso bien sanos. La imaginación es la capacidad que tiene el cerebro de presentar lo que no existe como si existiera. Podemos olvidarnos del aburrimiento y soportar la soledad porque tenemos imaginación. Tú puedes estar en tu oficina, en tu casa, trabajando, 5 minutos te imaginas que te vas por la playa, tu cerebro lo entiende totalmente, sabe qué es estar en la playa y sabe qué es disfrutar como la playa y genera programaciones poderosas de bienestar y salud desde tu habitación, imaginando que estás en la playa. Entonces allí viene un tema bien interesante. Mi mente y mi cuerpo son templos sagrados que hay que trabajar. ¿Cómo se trabajan? Haciendo ejercicios de meditación, de concentración, de estados de meditación profunda. Y eso va a hacer que tengamos un estado de salud mayor.
Aquí nos preguntaban, ¿qué opina del uso del cannabis para la ansiedad? Realmente no conozco mucho el cannabis. Lo que sí te puedo decir de la ansiedad es que la ansiedad viene por la emoción del miedo y hay que encontrar miedo a qué. Más si es cannabis o yo utilizo aceites y utilizo otras cosas, es mirar la ansiedad de dónde viene. Detrás de toda enfermedad, de toda emoción negativa, ansiedad, depresión, tristeza, hay un miedo profundo a algo. Soy ansioso porque tengo miedo a. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos con una persona ansiosa, lo que tenemos que empezar a entender es en qué momento se dispara ese pico de ansiedad, en qué momento cree que es más ansioso, y por ahí podemos empezar a encontrar el patrón del miedo a qué. Miedo a perder, miedo al abandono, al no ser suficiente, al no poder, al no creerse capaz de hacer cosas. Y entonces allí empezamos a entender, ya biodecodificar la emoción de la ansiedad frente al miedo, porque el miedo viene impulsado por muchas situaciones. Entonces, algo bien interesante ya para ir cerrando es que donde enfocamos nuestra atención, enfocamos nuestra energía. ¿Te enfocas en lo bueno o te enfocas en lo malo? Allí automáticamente estás enviando tu energía y allí automático te estás conectando con lo que tienes en este momento de vida. Tus resultados de hoy son las consecuencias de tus pensamientos. Mira tus resultados afuera, ahí mismo te das cuenta de tus pensamientos. Y ya para ir cerrando, simplemente vamos a hacer un despertar bien interesante en octubre. Y el que quiera saber qué es esto del despertar 21, contácteme. Vamos a hacer un despertar bien interesante donde si quieres entrar en ese estado de despertar profundo, vamos a entender qué hacer y cómo tener. Un camino de autodescubrimiento para tu más alto bienestar. Eso es una cosa que iremos haciendo en octubre y que hay una información muy interesante y que va a eso, al equilibrio entre la mente, el cuerpo y mis emociones y entender hasta dónde soy capaz de llegar. Y bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a ver si hay preguntas, ¿cierto? Sí, esta presentación por medio de Diana, ahorita Diana les cuenta un poquito del programa de empleabilidad, ya ahorita les decimos. Esta grabación también queda en el canal de ANTV cuando sea subida, entonces suscríbanse al canal de ANTV que apenas ustedes se suscriban, apenas la suban, les va a llegar la notificación. Y bueno, cualquier información, cosa que necesiten saber, pues ahí están mis redes sociales, en Facebook, Twitter, en Twitter no, sino Instagram. Y pues bueno, espero que la información que hayan recibido ha sido de valor. Mi nombre es William Rodríguez y estoy aquí para servirles. Por favor, nos ayudan con una encuestica antes de irnos. Le voy a dar paso a Diana. Si no hay preguntas, si no hay dudas, antes de que Diana pase, para que Diana les comente una cosita interesante. De hoy en 8 nos vemos. Hoy en 8 tenemos otra conferencia interesante sobre cómo manejar las emociones en tiempos de crisis. Nos enfocaremos mucho al tema de la crisis, de cómo salir de estos duelos, de todo lo que estamos viviendo. Y bueno, entonces, pues Diana, te doy paso para que hables con nuestros invitados el día de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, recordarles que tienen acceso a ustedes de manera gratuita al programa de empleabilidad. Cada uno de los servicios que tenemos en este momento, que el primero pues que tenemos es el programa de formación, que es el que están viendo en este momento en pantalla, que el programa de formación. Y permítanme un segundo, les comparto. Regálenme un segundo, por favor. Listo, creo que ya lo pueden ver. Listo, el primer servicio es el programa de formación y preparación para la vida profesional, que es este que acaban de participar, que les damos gracias a todos pues, por participar del programa. Ya en el chat les comparto el link para que conozcan toda la agenda de este segundo semestre del 2021. Además de eso, también tenemos un servicio de orientación laboral personalizada, donde ustedes pueden encontrar un espacio de asesoramiento para ingresar o cambiar el rumbo de su vida en el mundo laboral. Allí tocamos varios temas como construcción de hoja de vida, actualización de hoja de vida y también muchos temas como entrevista y portales de empleo para que esa búsqueda de empleo sea efectiva. El tercero es la bolsa de empleo de la universidad, que los invitamos a que se registren. Allí ustedes pueden encontrar alrededor de
diariamente alrededor de 200 oportunidades para que se puedan postular si están en búsqueda de empleo. Y además de eso, también van a encontrar todo el tema de las ferias de empleabilidad. De hecho, ahorita este mes, a finales, les vamos a enviar la invitación para que se inscriban, que pues vamos a tener un espacio de feria de empleabilidad con también una agenda súper nutrida de temas de capacitación para competencias laborales, habilidades blandas y también vamos a tener el espacio para que se puedan conectar con empresas de manera virtual y las puedan conocer y puedan pues encontrar una oportunidad laboral. Entonces la invitación en este momento es que ustedes se puedan registrar, puedan participar de este programa de empleabilidad que es completamente gratuito para ustedes y también pues invitamos a que inviten a su familia al programa de formación y preparación para la vida profesional y también para el tema de orientación laboral personalizada. A través de los datos que les dejamos aquí en pantalla se pueden comunicar con nosotros a través del celular y el correo electrónico empleabilidad@universidadea.edu.co. Entonces, muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo, gracias por estar compartiendo y conectados siempre con la Universidad EAN y con la oficina de graduados y con el programa de empleabilidad. Les Muchas deseo gracias. feliz noche. Sean felices. Recuerden que ser feliz es una decisión de ustedes. Nos vemos de hoy en 8. Sean felices, por favor. Buena noche y estamos en contacto. Chao, Diana. Muchas gracias por el apoyo y a todos por regalarse ese tiempo tan maravilloso. Bendiciones y éxitos en todo lo que tienen que hacer. Chao, chao. Buena noche. Chao, profe, muchas Gracias. gracias.